Bendiga en esta hora. Vamos a compartirles la palabra de Dios, lo que tiene destinado para nuestras vidas. Vamos a rogarle a nuestro Dios Padre Todopoderoso que nos guíe con su Santo Espíritu para entender su palabra y sobre todas las cosas nos ayude para ponerla por obra. Esperen una gran bendición de parte de Dios. Ustedes que están viendo cada transmisión, cada semana que subimos un video. Dios los bendiga a todos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en este día. Te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay más, Señor. Yo te ruego que extiendas tu mano de bendición sobre tu pueblo, Señor. Que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todas las cosas nos enseñes para ponerla por obra, Señor. Sabemos y reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, que dependemos de ti, Señor. Tú eres el alfa, el omega, principio y fin. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor, cada necesidad de tu pueblo, cada sufrimiento. Yo te ruego una vez más que los ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En estos momentos atamos y ligamos todo espíritu contrario, todo espíritu de perturbación, todo lo que quiera interponerse en esta grabación, en este video. Los atamos, los ligamos, los mandamos fuera de este lugar, fuera de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora damos libertad que tu Espíritu Santo tome el control de esta predicación en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra una vez más, Señor, y todo lo dejamos en tus manos bajo la guía sobre dirección de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, pues vamos a ver ahora la predicación de este día. Le pusimos arrepentimiento. Sabemos que Dios siempre ha tratado de restaurar a esta humanidad caída desde el pecado de Adán y Eva. Dios siempre ha tratado de restaurar al hombre a su posición original antes de que el hombre pecara. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 2, 3 y 11. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 2, 3 y 9. La palabra de Dios dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. La palabra de Dios nos dice que a todos los seres humanos les espera lo mismo, cualquiera que sea su situación. Todo acontece de la misma manera, significa que todos moriremos. El hecho de que el corazón del hombre esté lleno de mal e insensatez es necesario el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Restaurar al ser humano, que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Para que Dios pueda perdonarnos y restaurar la relación con Dios. Una relación directa a cada individuo, ya que Cristo Jesús pagó nuestro precio, el precio, perdón, por nuestra esclavitud, por nuestros pecados. En el versículo 11, Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. A todos nos espera lo mismo, como dijimos hace rato. Oportunidades, ocasiones acontecen a todos. Como dijimos al principio, sean buenos, malos, impíos, pecadores, al que jura o al que no hace juramento, perdón, a todos nos espera lo mismo. Todos vamos a tener las mismas oportunidades en esta vida. Hay quienes saben aprovecharlas y hay quienes no, que no creen sobre todo en la palabra de Dios. No importa sean ricos, pobres, elocuentes o no elocuentes, todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él no hace acepción de personas. Como dijimos, hay quienes lo saben aprovechar y hay quienes no lo saben aprovechar.
La única cosa segura es una vida dedicada a Dios, ya que Él pagará a cada uno según sus obras, sean buenas y sean malas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, 6 y 7. Génesis 6, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Sabemos que el pecado siempre hace separación de Dios. Pues aquí el pecado siempre va a contristar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos contristar al Espíritu Santo. Aquí Dios no se arrepintió de crear la humanidad, porque Él no cambia de parecer. Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él no dice una cosa y luego va a hacer otra. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia de parecer. Hay veces que en la misma Biblia dice que cambió o se arrepintió, pero Dios no se arrepintió de crear la humanidad. Él no cambió de parecer, sino que cambió las circunstancias y la situación. Cuando el hombre cambia, la dirección la cambia, Él no cambia, porque Él siempre está hablando constantemente al pueblo de que se arrepienta de sus malos caminos. Él da la advertencia y ya está en nosotros escoger el bien o escoger el mal. Esto más bien expresa la tristeza de Dios por lo que la gente se había buscado. Uno mismo busca su propio mal, su propio destino. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener una relación con Él. ¿Por qué decimos que la gente había elegido el pecado y la muerte? Porque antes no había pecado, no había muerte cuando estaba Adán y Eva. A causa del pecado entró la muerte, por el que dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Vamos al libro de Números 14, 13 al 19. Nada más para que lo apunten ahí. Aquellos que están apuntando, Números 14, 13 al 19. Vamos a hacer una pequeña narración de lo que vamos a hablar, para que aquellos que no entienden o que no han escuchado la palabra entiendan lo que vamos a ver. Aquí en Números 14, 13, 19 dice la palabra de Dios, que Dios quiso destruir al pueblo a causa de la constante rebelión que había. Pero Moisés intercedió, se paró entre el pueblo y Dios, diciéndole: Señor, ¿cómo vas a destruir al pueblo? ¿Qué pensarán los egipcios? Dirán a los demás pueblos que por cuanto no pudiste introducir al pueblo a la tierra prometida, los mataste en el desierto. Le dice, pues él decía, ¿cómo un Dios justo puede hacer eso? Entonces Moisés intercedió fuertemente ante Dios. Ahora, en Éxodo 32, 14, libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 14, dice la palabra de Dios: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí Dios no cambió de parecer, como dijimos, en la misma forma en la que un padre decide no disciplinar a su hijo. Muchas veces nosotros como seres humanos castigamos a nuestros hijos o les decimos que los vamos a castigar, pero no lo hacemos. Dejamos que las cosas, las circunstancias pasen. No ponemos una disciplina a nuestros hijos. Pero Dios dice que no tendrá por inocente al culpable, lo perdona. Pero el castigo por las transgresiones que hacemos, por las maldades que hacemos, va a llegar.
nos perdona, pero nos va a disciplinar. Un padre terrenal puede decir que lo vamos a castigar, pero a las últimas no los castigamos. Entonces aquí Dios no cambió parecer en la forma que un padre decide no disciplinar a su hijo. Dios cambió su comportamiento para permanecer congruente con su naturaleza. Él es un Dios justo. Cuando Moisés intercedió por el pueblo, Dios actuó en forma lógica con su misericordia. Porque él mismo, ahí en la misma palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es más grande su misericordia que la ira o cuando se enoja. Ellos cambiaron y Dios hizo lo que había prometido. Él habló al pueblo muchas veces que si cambiaban sus caminos, Él no los destruiría. Ellos cambiaron cuando intercedió Moisés por ellos. Entonces Dios cumplió lo que había prometido, no los destruyó. El hombre se arrepiente del pecado, Dios sencillamente cambia su dirección debido a ciertas acciones de la tierra. En nosotros está recibir el castigo o recibir la bendición de Dios. Nosotros tenemos la voluntad de escoger. Vamos al libro de Jeremías 18. Jeremías 18 del 1 al 16. Al 11, perdón. Jeremías 18, capítulo 18 del 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Mandó a Jeremías a la casa del alfarero que se fijara en lo que él estaba haciendo. Y él lo miró que estaba trabajando, y miró cómo se le echaba a perder la vasija, y volvía a hacerla de nuevo. El barro lo desbarataba y volvía a hacer la vasija. En el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí está haciendo una comparación. Así como el alfarero desbarata la vasija que se le echó a perder y la vuelve a formar, así Dios quiere volver a formar al ser humano, restaurarlo a la condición anterior, cuando no había pecado. Pero Él requiere arrepentimiento. Él está constantemente hablando. Por eso vimos Génesis. Desde Génesis dijo que iba a raer a toda la humanidad. Se había arrepentido de crearlos, porque su corazón era de continuo al mal. Las cosas siguen igual. El ser humano no quiere arrepentirse, no quiere reconocer a Dios. Como hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios está en nuestra boca, pero no está en nuestro corazón. Con los hechos lo negamos. Vamos a examinarnos a la luz de la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que andamos mal. Bendito Dios. Dice: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Ahí están las advertencias, la exhortación. Dice 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, no para castigar, sino para edificar y de plantar. Si nos volvemos de nuestros malos caminos. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlos. Simplemente cambia las circunstancias, la situación. Ahí está la palabra. Constantemente Dios está hablando.
que se convierta uno de sus malos caminos. Si no, dice que dice, hablaré contra pueblos y reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero que si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, y me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos, y ya va a edificar, va a plantar, no va a destruir, no va a arrancar. En el versículo 11, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora de sus malos caminos, de sus malas y sus malas obras. Cuando hay arrepentimiento sincero en el corazón de los hombres, hay un cambio de parte de Dios. De nosotros depende. Dios está diciendo lo que va a hacer, nos está exhortando para que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces, en este pasaje alude o se refiere al momento en que el evangelio es proclamado a una nación, persona o personas. Igualmente, cuando nosotros llevamos el evangelio, cualquier persona que te lleve el evangelio, Dios ahí te está hablando. Pero muchas veces vemos a la persona. No estamos escuchando, poniendo atención a la palabra de Dios. O ponemos atención, pero creemos que la persona es la que te lo está llevando. Es Dios el que está enviando a esa persona a hablarte del evangelio, para que te conviertas de tus malos caminos y que tu alma no se pierda. Aquí, pues aquí va a depender cuando nosotros recibimos o nos predican el evangelio, está en nuestras manos rechazarlo o aceptarlo. El Señor hará bien o mal. Dios quiere hacer el bien a todos, pero lo que Él hace depende de la obediencia de esa nación o de esas personas. Nosotros cuando llega el evangelio, de alguna manera vamos a recibir algún castigo cuando somos indiferentes a su palabra. Él lo va a hacer en su tiempo. Hay veces que es casi instantáneo o pronto, hay veces que puede durar años. Por eso esa es la gracia de Dios. En aquellos tiempos de Israel, pecaba el hombre y inmediatamente era castigado. Cristo pagó el precio, cumplió la ley por nosotros, pero no la abrogó, no quitó la ley. La ley se sigue aplicando en nuestros días todavía, pero esta es la gracia de Dios, que ya no vamos a ser castigados inmediatamente. Muchas veces, la mayoría de las veces, no nos castiga inmediatamente, sino que nos da un margen de tiempo a ver si nos arrepentimos. En predicaciones pasadas hemos visto cómo Nabucodonosor se ensoberbeció. Él pensó que la nación, su reino lo había levantado por su poder, por su fuerza y su sabiduría. Le fue quitado el reino, pero se arrepintió y Dios lo restauró y le dio mucho más de lo que tenía. Eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo, que nos arrepintamos y bendecirnos más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Jeremías 26, 2 y 3. Libro de Jeremías capítulo 26, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé. No retengas palabra. Nosotros como predicadores tenemos que llevar la palabra. Hay veces que pues tal vez la palabra les vaya a ofender a la gente, pero no podemos retener la palabra. Hay veces que vamos a algún sitio, o vamos a predicar simplemente en la congregación. Nosotros ya llevamos el mensaje que Dios nos dio. Ahí es donde dice, por eso le dijo a Jeremías, dice, todas las palabras que yo te mandé, no retengas palabra. Tenía que decir todo. Hay veces que las palabras pues parece que son dirigidas exactamente a una persona que anda mal. En sí pues es dirigida para todas las personas. Pero muchas veces se piensa que es uno el que los está atacando. No, es la palabra de Dios. Él nos manda y dice, no retengas la palabra, de lo que yo te mandé, eso habla. No podemos ser desobedientes. Versículo 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles
por la maldad de sus obras. Dios advierte siempre, siempre ha estado advirtiendo. Ahorita también. Como dijimos, el castigo tal vez no venga pronto por la gracia de Dios. Pero Dios, tarde o temprano, va a enviar ese castigo en caso de desobediencia. No retengas palabra. Se refiere a que el evangelio tiene que ser predicado completo. Nunca se deben pasar por alto las palabras importantes de la palabra de Dios para complacer a alguien. No porque llegó fulanito o vino menganito o está viendo esta predicación y le va a parecer mal. Pues si andas mal, Dios lo sabe. Por eso te está enviando la palabra. Él no se equivoca y lo único que quiere es el bien de la humanidad. Gloria a Dios. Como en el día de hoy, en ese entonces, el pueblo estaba dispuesto a asistir a los cultos religiosos, pero no querían abandonar sus pecados. Hay muchos que van a adorar, pero en realidad no conocen al Señor. La palabra volver significa arrepentirse. Dice, quizá oirán. Este mensaje fue dicho a los religiosos, que son los más duros para arrepentirse. La gente religiosa es más, muchas veces ni va a querer escuchar la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La gente religiosa es la más difícil. Aman más la religión que a Dios mismo. No saben que Dios les está hablando. Dios habla de muchas maneras. Jeremías 26:13. Jeremías capítulo 26, versículo 13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Dice, mejoren ahora sus caminos y sus obras, y oigan la voz de Jehová vuestro Dios. Si se fijan en todas las predicaciones, dice que debemos escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces en la actualidad, pero tienes que enseñarte a escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia y la palabra de Dios. Nunca vas a ver o vas a leer que escuches otra voz. Que escuches al profeta, al que te está enviando, pero que escuches la voz de Dios. Siempre vas a encontrar esa palabra. Que escuches la voz de Dios, no de otras personas o de otras cosas. Dios siempre ha estado hablando al pueblo. No podemos culparlo por lo que nos pasa o lo que está pasando en el mundo. Muchos dicen que Dios es amor. ¿Por qué está pasando todo esto? Pues aquí está la palabra. Estamos viendo que Él está advirtiendo. Que hagamos lo bueno, que nos comportemos para hacer el bien y no el mal. Y nos está diciendo lo que va a hacer. Si hacemos mal, va a haber castigo, va a haber disciplina. Si hacemos bueno, va a haber recompensa. Nos va a restaurar principalmente la relación con Dios Padre. Cristo es el que nos reconcilia con el Padre. No podemos culpar a Dios por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Él manda castigos porque lo merecemos. Cuando un padre terrenal de aquí, de esta tierra, si su hijo se comporta mal, pues no lo va a bendecir, no lo va a recompensar, lo va a castigar. Pero muchas veces el padre terrenal se arrepiente y no lo castiga. Pero Dios, te arrepientas o no te arrepientas, el castigo viene, porque hiciste mal. Pero déjame decirte que Dios nunca nos castiga de acuerdo a nuestras iniquidades. Es más leve el castigo que nos da que el castigo que merecemos. Por eso cuando recordemos pasajes de la Biblia, hay que preguntarnos cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. No es para saber como historia nada más. Dios nos está hablando a nosotros también. De alguna manera podemos aplicarlo a nuestras vidas. Como hemos dicho muchas veces, en el trabajo, en el hogar, con los amigos, donde quiera que vayamos. Y luego ahí vamos a ver la bendición de Dios. Cuando nosotros demos el primer paso de fe, que nos convirtamos de los malos caminos. Jeremías 35, del 1 al 16. El enfoque principal va a ser versículo 14, 15 y 16. Nada más para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Vamos a hacer un poquito de
No lo voy a leer, nada más les voy a explicar. Del versículo 1 al 13, dice la palabra de Dios que vino la palabra de Dios a Jeremías y le dijo: ve a casa de Jonadab, hijo de Recab, y habla a sus hijos y ponles a beber vino. Dice la palabra de Dios que fue Jeremías y les sirvió tazas y copas y les dijo: beban vino. Y ellos dijeron: no beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó o nos dio un mandamiento que jamás beberíamos vino, ni habitaríamos en tiendas, y les dio muchas indicaciones. Sus padres, sus antecesores, les dio ese mandamiento. Y ellos dijeron que nunca iban a beber vino, y no quisieron beber vino, porque su antecesor, Jonadab, hijo de Recab, les había dado ese mandamiento que nunca iban a beber vino. En Jeremías 35, 14, 15 y 16 dice la palabra de Dios: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo, dice el Señor, les he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ahí está una vez más. Les he hablado sin cesar y no me habéis oído. Aquí la Biblia nos enseña que si los hijos de Jonadab le obedecieron a su padre, ¿por qué los hijos de Dios no prestan atención a sus palabras? ¿Por qué no obedecen? Aquí dice que ellos obedecieron. Dios ordenó constantemente a Israel que se volviesen de sus pecados, y ellos se negaron a hacerlo. A menudo estamos dispuestos a observar costumbres solo en nombre de la tradición, cuanto más deberíamos obedecer la palabra de Dios, ya que es eterna y hay grandes bendiciones de parte de Dios. Pero muchas veces obedecemos más a los mandamientos que nos dejaron, a las tradiciones que nos dejaron nuestros padres, que obedecer la voz de Dios. En el versículo 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para decirles: vuélvanse ahora cada uno de sus malos caminos y enmienden vuestras obras, y no vayan tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. Versículo 16: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. El ser humano se ha impuesto a guardar y obedecer los mandamientos de los hombres, pero se han negado a escuchar y obedecer la voz de Dios. Muchos porque no la conocen, y la mayoría porque no la cree. No cree lo que Dios les está hablando. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Para que vean que el arrepentimiento, Dios siempre lo ha buscado desde que cayó el hombre, el primer hombre que fue Adán y Eva. Siempre estaba hablando, exhortando al arrepentimiento para restaurar esa humanidad caída. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí se refiere al periodo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. En esos momentos ya estaba Cristo ahí sobre la tierra. Aquí el reino de los cielos se ha acercado, explica la urgencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, la cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Es urgente un arrepentimiento. Es una decisión que resulta en un cambio de mente. Y ese cambio de mente solamente te la va a dar el Espíritu Santo de Dios.
no la persona que te está predicando. Es la palabra que tú estás escuchando, porque allí está Dios contigo. Está esperando a ver qué decisión tomas. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Nuestro destino, nosotros lo decidimos. Dios da la palabra, tú decides si la crees, si la pones por obra o no. Jesús predicó el mismo mensaje de Juan en Mateo 4:17, capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La vez pasada que vimos el verdadero evangelio, vimos que Jesús, primeramente Juan el Bautista, fue enviado a preparar el camino, predicando el arrepentimiento. Jesús vino y dice que predicó y empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo mensaje se los enseñó a sus discípulos, y los discípulos siguieron transmitiéndolo generación tras generación, lo siguieron transmitiendo porque así lo dispuso el Señor. Cristo les enseñó a los discípulos y lo encomendó a la iglesia, el arrepentimiento de pecado. Ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ha llegado, está aquí. El mensaje es el mismo hoy. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos del egocentrismo, del dominio del ego y poner nuestra vida bajo la dirección de Cristo. Es algo que no queremos dejar, el yo, el egocentrismo, el ego. Eso es lo que no nos permite llegar a Dios, creerle a Dios. El egoísmo, la altivez, la soberbia. Lucas 3:8. Aquí Juan el Bautista decía, Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los líderes religiosos dependían más de su genealogía que de su fe. Para ellos la religión era una herencia. Como dijimos hace rato, para muchos la religión vale más que Dios. Le creen más a la religión. Esa es la gente religiosa, que nunca va a aceptar la palabra de Dios, a Jesucristo. Lo va a rechazar. Dependían de su genealogía, por eso dice que tenían un padre que era Abraham. Entonces la religión para ellos era una herencia. Creían más en la herencia de la religión que en Dios mismo. No le creían, así como muchos en esta época sucede lo mismo. Aquí no podemos confiar en nadie más para nuestra salvación. Hay que poner la fe en Jesús, ejercitarla y ponerla en acción cada día. Si hay un arrepentimiento sincero, los frutos serán evidentes. Por eso dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, hay frutos evidentes de que esa persona ya se arrepintió. Que hay un arrepentimiento genuino. Ya su comportamiento es diferente, no es el mismo. Su manera de comportarse, de hablar, es diferente. Hechos 8, 22 y 23. Hechos capítulo 8, versículo 22 y 23. Vamos a hacer un poquito de memoria, de narración anterior a estos versículos, para que haya gente que no lee la Biblia, entienda. Simón era un mago. Entonces cuando los apóstoles fueron y este mago vio que imponían las manos sobre la gente cuando se arrepentía, recibían el Espíritu Santo. Entonces este mago o brujo les ofreció dinero para que cuando él impusiera las manos sobre la gente recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí los apóstoles le dijeron
en Hechos 8, 22, 23. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todo pecado es maligno, sin embargo se ofrece esperanza. Le dijo, arrepiéntate de tu maldad y ruega a Dios si quizá te hacía perdonar el pensamiento de tu corazón. Él quiso comprar el poder de Dios. El poder de Dios no se puede comprar. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces se ofrece esa esperanza, que reconozca que Dios tiene la razón y uno es el equivocado. Eso es lo que Dios quiere, que lo reconozcamos como nuestro Rey Salvador, como nuestro Dios. En 2 Timoteo 2, 24, 25 y 26, la persona que predica el Evangelio, dice la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 2, 24, 25 y 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso es necesario predicar el Evangelio, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Aquí dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es ser contencioso? Reunirse para entablar discusiones necias, interminables, que no sirven para nada. Uno debe ir directo al grano. No, uno no va a discutir. Va a llevar la palabra de Dios. La cuestión del ser humano es aceptarla o rechazarla, así de sencillo. Dice que debe ser apto. ¿Apto para qué? Para enseñar la sana doctrina, no la sana distancia, la sana doctrina. Y dice que debe ser sufrido, o sea, que demuestre paciencia con aquellos que no entienden fácilmente lo que se les está enseñando. Hay gente que no lo capta inmediatamente. Si esas personas quieren venir al conocimiento de la verdad, Dios nos manda de nuevo a que les hablemos la palabra. Y no debemos mostrar ira o coraje porque si no, pues este no entiende. Ya le dije muchas veces, no entiende. No, pues es que nosotros no lo vamos a hacer entender. Dios sabe cómo lo va a tocar y les va a abrir el entendimiento. Uno simplemente cumple con la voluntad de Dios. Hay veces que Dios nos manda reiteradas veces. Hay veces que vamos y no hablamos la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se hable en ese momento la palabra. Tenemos que ser sabios, sensibles a la voz del Espíritu Santo y llevar la palabra cuando Él quiere que la gente escuche, no cuando nosotros queremos. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí se refiere a aquellos que están en contra del verdadero siervo, de los que verdaderamente predican la palabra de Dios, de los que se oponen. Aquí que están en contra del siervo del Señor y de la doctrina verdadera. Muchas veces no quieren escuchar la verdad, no quieren venir al conocimiento de la verdad más bien. Aquí deben de, pues, que reconozcan su error y reconozcan la verdad, simplemente eso es lo que Dios quiere. Cuando se pone la fe en otra cosa que no sea Cristo, se ha caído en el lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Si no se pone la fe en Cristo, se queda indefenso ante Satanás y lo mantendrá cautivo o esclavizado al pecado. Eso es lo que quiere, liberarlos del lazo del diablo. Hay muchos que están en doctrinas falsas, bajo engaño y error, que se les predican cosas que parecen ser algo que realmente no es. Hay que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero muchos, como dijimos, los religiosos nunca van a aceptar la verdad. Aman más la religión que a Cristo. Apocalipsis 3:19, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El propósito de Dios no es disciplinar, o sea,
de disciplinar no es castigar, sino atraer a la gente a Él. La disciplina es para ayudar a la gente a salir de la indiferencia hacia Él, porque lo ama. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Podemos buscarlo mediante la confesión de nuestros pecados, la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Como vemos, a Dios no lo podemos culpar por lo que nos pasa, por lo que está pasando. Su palabra ya está miles de años, y ahí está su palabra. En nosotros está. No podemos culpar a Dios lo que está pasando en el mundo. ¿Qué dice Hebreos 1:1-2? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que es lo que vimos ahorita. Él ha hablado por los profetas. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Él sigue hablando igualmente, muchas veces y de muchas maneras. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días es ahorita en nuestros tiempos. Dice, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, representado por el Espíritu Santo, que es al que estás escuchando. No me refiero a mí, a su palabra. Es Dios, Cristo mismo. Es la palabra encarnada. Ha hablado en los postreros tiempos, ha hablado por el Hijo, por Cristo. Está hablando de una y de otra manera. Así como les habló a los profetas. Los profetas le hablaron al pueblo muchas veces y de muchas maneras. Cristo hoy en estos tiempos está hablando al pueblo de muchas maneras también. Si nos damos cuenta, si te lees la Biblia, va a venir mucho sobre esto. Dios envía la palabra de bendición o de castigo. Tú eliges el camino que quieres seguir. Dios es bien claro en su palabra. Y todo es para todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Así como la salvación es para todos, el arrepentimiento es para todos. La exhortación al arrepentimiento es para todos. Por eso le pusimos esta aplicación, arrepentimiento. Arrepiéntete. Ahorita que es tiempo. Tal vez el día de mañana, sea demasiado tarde. Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice. Dios siempre habla a tiempo. Como vimos, la misma palabra nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Amos, Oseas, Abdías, Jonás, Joel, Nahum, Habacuc, Malaquías, todos esos, Zacarías, son profetas que constantemente estaban hablando a nuestros antepasados. Hoy en estos días Cristo nos está hablando porque quiere que tu alma no se pierda. Él dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento porque no quiere que nadie se pierda. Su misericordia es más grande que su justicia. Es un Dios justo, pero a su tiempo envía el castigo. Vamos a orar en este día. Yo me uno a tu petición, lo que tú tengas para pedirle a Dios. Yo no sé tu situación, si es enfermedad, Dios te puede sanar, te puede restaurar, pero tienes que arrepentirte. Muchas veces la enfermedad viene a causa del pecado, porque no queremos arrepentirnos. Hay mucha gente que al momento, ¿por qué recibe la sanidad? Porque se arrepiente, si hay un arrepentimiento sincero y recibe su sanidad. Yo no digo que todos, pero muchas. La mayoría de las enfermedades viene a consecuencia del pecado. La enfermedad no es de Dios.
Aunque Él dice en su palabra que Él hiere y Él sana, si nos está hiriendo, nos está mandando una enfermedad, es precisamente para que nos arrepintamos, que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso. Lo que está pasando en estos momentos, Dios lo que quiere es un arrepentimiento, que se busque a Dios, que Él es el único que puede restaurar todas las cosas. Vamos a orar. Gloria a Dios. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Reflexiona en lo que estás escuchando. Si tú quieres recibir las notificaciones, suscríbete a este canal y automáticamente cada semana estamos subiendo una predicación y te va a llegar. Solamente suscríbete, léelas, escúchalas, apunta los versículos, lee la Biblia y vas a ver un gran cambio en tu vida, porque la Biblia es la guianza que Dios tiene para nuestras vidas, cómo quiere que vivamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos guía. ¿Qué título le vamos a poner a la enseñanza, a la predicación? Dios respalda su palabra. ¿Por qué creer en la Biblia? ¿A quién debemos mirar? Jesucristo nuestro Salvador. Una salvación tan grande, ¿quién nos la da? Es lo que hemos estado viendo. Es palabra de Dios, palabra de edificación, no de destrucción. La palabra es la que te va a edificar, yo no. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, tienes al Espíritu Santo. Pídele la guianza, la dirección. Cuando leas la